En esta imagen que yo le voy a hacer zoom aquí, que ustedes también le pueden hacer zoom, abajo hay como una escultura, ¿cierto? Una escultura de una loba que le está dando de amamantar a dos niños, ¿no? Es una imagen muy extraña. Y aunque tú no lo creas, si tú algún día en tu vida pues vas a la ciudad de Roma, eh, te darás cuenta o te puedes dar cuenta de que este símbolo, esta escultura, es el símbolo de la ciudad de Roma. Es como su más grande icono, es su símbolo. Y tú puedes ver en cualquier plaza, en cualquier esquina, esta escultura de Roma. Es como el símbolo de Roma. Incluso en el escudo de la ciudad de Roma está. Es algo muy característico de ellos, de los romanos, ¿no? Actuales, ¿no? Y si tú te pones a analizarlo y si lo ves por primera vez, es algo muy extraño que esto sea su símbolo, ¿no? ¿Y por qué su símbolo esta escultura? Bueno, este símbolo es la representación de una leyenda que tienen los romanos, de cómo es que se llegó a fundar, pues, la ciudad de Roma. Los dos bebitos, los dos niños que vemos que están aquí amamantando a, a esta loba, son dos hermanitos llamados Rómulo y Remo. Ellos dos son personajes míticos de la antigua Roma y uno de ellos, Rómulo, fue el fundador de la ciudad de Roma, eh, allá por el año 753 a.C., ¿de acuerdo? ¿Y por qué están los dos mamando? Bueno, supuestamente el origen de Roma es un mito, es una leyenda en la cual habla de que estos dos niños fueron arrojados al mar. Y perdón, al río Tíber, en un río, fueron arrojados en una cesta. Y, y en el, y en una en un camino del recorrido del río, fueron, pues, se estancaron. Ahí, pues, los rescató una loba y les dio de amamantar como si fuera una cría, como si fuera una cría de la loba. Y así pues fue como crecieron estos dos niños. Luego ya fue recogido por un pastor y uno de ellos terminó siendo pues el fundador de Roma. Por eso es que es el símbolo de la ciudad de Roma, por eso es que se le recuerda tanto y por eso que se le ha hecho una escultura incluso a esta loba. Pero vamos a ir paso por paso y vamos a repasar, eh, repasar por qué y cómo es que se desarrolla esta cultura que es tan importante para el resto del mundo. Vamos a ver primero. eh, Ahí está. A ver, un momentito. Listo. Entonces, para empezar, lo primero, ¿dónde está Roma? Se encuentra pues en la ciudad, es una ciudad que se encuentra en Italia. Actualmente es la capital de Italia, ¿de acuerdo? Pero esta ciudad se encuentra en una región conocida como la Península Itálica. En el mapa de aquí abajo, voy a tratar de... En el mapa de aquí abajo vemos el mundo y vemos lo que está de verde es el continente europeo. Y en este continente europeo ustedes pueden ver que hay como una pequeña península, ¿cierto? Ya, esta península que está acá, esta de acá, esa península en forma de bota vendría a ser lo que es Italia, la actual Italia, ¿de acuerdo? Y aquí lo vemos más amplio, ¿verdad? Y esto se le conoce como la península itálica.
Prácticamente tiene tres regiones, ¿sí? Asia. Italia continental, que es la parte del norte, aquí arriba. Italia peninsular, que es todo esto que tiene forma de bota, ¿de acuerdo? Y Italia insular, que son las islitas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Bueno, esta región se encuentra al oeste de lo que vendría a ser Grecia, de las polis griegas, ¿de acuerdo? Y bueno, por el norte está lo que es la cordillera de los Alpes, ¿no? Limita con Suiza al norte. Eh, Al sur está el mar Mediterráneo, al este el mar Tirreno y al oeste el mar Adriático. Esto de aquí es donde se encuentra la ciudad de Roma. ¿Dónde exactamente? En el centro hay un pequeño río que se llama río Tíber. Y en ese río, en las orillas, está la ciudad de Roma, en el centro de Italia. Ahora, ustedes saben que los que fueron, pues, la cultura más desarrollada, la cultura más estudiada, la cultura que más expandió en este tiempo fue la cultura griega, ¿cierto? Con sus polis. Y ustedes recordarán que las polis griegas, con el pasar de los siglos, fueron extendiéndose, fueron expandiéndose. Entonces, como las polis, digamos, de Esparta o de Atenas ya tenía mucha población, poco a poco con el tiempo, los descendientes de estos pobladores iban buscando nuevos lugares para vivir y hacían sus nuevas colonias en lugares más lejanos a las islas de Grecia. Llegaban hasta, por ejemplo, al norte de África, llegaban hasta lo que son las islas de Sicilia, lo que ahora es Italia, llegaron a Nápoles, lo que ahora es Italia, también el sur de Italia, hasta incluso las costas de España, y ahí hacían sus pequeñas colonias las ciudades griegas. Entonces, los griegos fueron muy importantes para los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos, esto es muy importante, ¿ah? Esto sí te lo tienes que recordar mucho. Los romanos son los descendientes, lejanos, pero descendientes de los antiguos griegos. Incluso los romanos van a tomar mucho de la cultura griega y lo van a hacer desarrollar mucho más. Los romanos son como los descendientes de la cultura griega, acuérdate de eso. Ellos van a basarse mucho en los antiguos griegos, ¿de acuerdo? Pero cuando llegaron las colonias griegas, ya existía una población en la península itálica, en lo que ahora es Italia, ya existía una población, eh, como los latinos, los sabinos, y también luego llegaron lo más importantes que eran los etruscos, que eran un pueblo que venía del centro de Europa y llegaron a fusionarse. La fusión de los etruscos con los latinos y luego con los que eran descendientes de las poligriegas, esa mezcla dio como origen la cultura romana, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo digo a los latinos, no me refiero a los latinoamericanos, ¿no? Actuales, no. Esa palabra latinos proviene de un pueblo que vivía en el centro de Italia, a lo que ahora es la región de Lacio, ¿de acuerdo? Y de ahí pues viene el idioma latín, ¿de acuerdo? Los latinos que se expandieron en el centro de Europa. Entonces a nosotros nos llaman latinos porque hablamos una lengua o hablamos idiomas que descienden de este idioma que es el latín. Por eso nos llaman a nosotros latinoamericanos, ¿no? A los argentinos, chilenos, peruanos y mexicanos, latinoamericanos, porque hablamos un idioma de gente de latín, que es el español. No tiene nada que ver con estos pueblos antiguos que vivían en Italia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el desarrollo de esta cultura? Muy fácil, se divide en tres etapas: monarquía, república e imperio. En esta oportunidad, en esta clase, solamente vamos a abocarnos aquí en la monarquía, en el primer periodo, cuando surge la cultura romana. ¿De acuerdo? Ahora, según esta leyenda, bueno, ¿cómo surge la cultura romana? Según una leyenda, ¿de acuerdo? Hay una leyenda que explica cómo se fundó y cómo nació esta cultura, la cultura romana. Supuestamente eh, existió un héroe troyano,
acuerdo? En antigua guerra de Troya existe un héroe llamado Eneas. Este hombre, este héroe, cuando se terminó la guerra de Troya, quiso buscar refugio y quiso regresar a una tierra donde él pudiera estar tranquilo. Y en Italia, en lo que se conocía en esa época como Lacio, su hijo de Eneas Ascanio fundó el reino de Alba Longa, que se encuentra al norte de lo que es Roma. Entonces ya se venía poblando desde esa época. Pero mucho después, su nieto tiene dos hijos, ¿no? El nieto de Ascanio, el hijo de Eneas, tiene dos hijos, Númitor y Amulio. Para que no te confundas, es algo simple. Númitor es el impostor, es una persona impostor, es una persona malvada. ¿Qué hace Númitor? Él, pues, destrona a su hermano Amulio, ¿de acuerdo? Él lo saca del trono y lo obliga pues a dimitir y él se convierte en el rey de Roma. Luego la hija del hermano que lo destituyó tiene dos hijos, Rómulo y Remo. Entonces el rey Amulio, como tiene miedo de que algún día esos dos hijos lo destronen, ¿qué hace con estos dos niños? Los pone en una cesta y los arroja al río Tíber, ¿de acuerdo? A un río. ¿Y qué pasa? La cesta se va por la vía del río y se ancla con una piedra, se atora en el pie del monte Palatino. En ese momento no era nada esa ciudad, esa población era pues nada, era solamente una montaña. Y fueron encontrados por una loba. De ahí viene pues esta imagen que yo te estoy mostrando aquí, ¿no? Esta imagen que vemos aquí del mito, ¿verdad? Fueron encontrados por una loba y finalmente los encuentra el pastor Faustulo, que los encuentra a esos dos bebés en esa condición tan terrible de que están siendo criados pues por una loba, ¿no? Al no tener madre, padre. Fueron criados prácticamente como un animal. Luego, cuando crecieron, ya se convirtieron en pastores. Faustulo fue como su padre, ¿verdad? Porque él fue el que los encontró. Y Faustulo les confesó la verdad cuando eran grandes, cuando crecieron. Les dijo, ustedes no son pastores, ustedes no son mis hijos. Yo los encontré en una cesta. Su verdadero origen es real. Ustedes provienen de la monarquía. Ustedes son hijos de rey, este, de rey Númitor. ¿De acuerdo? Solo que Amulio fue el que los destronó, el que los sacó del trono. ¿Por qué? Porque Amulio tenía un gran temor de que ustedes fueran el que lo destrone, el que le quite el poder. Entonces es donde ahí Rómulo y Remo vuelven y castigan a Amulio. Lo castigan por su delito. Y ahí Rómulo se condecora como el futuro rey. Y es Rómulo en ese lugar es donde funda la ciudad de Roma, ¿de acuerdo? Luego después por un problema y un gran problema que tiene con el poder y con su hermano, el mismo Rómulo termina matando a su hermano Remo, ¿no? Ese es uno de los casos que vemos de canismo. Canismo se conoce en la historia cuando un hermano, por el poder o por ciertas circunstancias, mata a su hermano. Bueno, entonces, después de Rómulo, aquí vemos pues la imagen que yo les mostré al principio, ¿no? Esta imagen que representa la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Dos niños que fueron criados por una loba. ¿Ustedes se imaginan ser criados por animales? ¿Cómo serían esas personas, ¿no? Felizmente los rescató luego el pastor Faustulo, ¿no? Y fueron criados como personas normales. Pero ¿qué hubiera pasado si nunca lo hubieran rescatado, ¿no? De repente hubieran sido niños con comportamientos de animales, estarían por el bosque, ¿no? Se han hecho experimentos luego sobre cómo sería la vida de un ser humano solamente, bueno, si un ser humano es creado por animales, ¿no? Eh, bueno, lo que les puedo decir es que realmente no se comportarían 100% como un animal, siempre tendrías conductas humanas, porque eso ya es algo biológico, ¿no? Pero es cierto que la comunicación en el habla
no estaría muy desarrollada. No, no podrían hablar, ¿no? Si no escuchan, si no empiezan a hablar, pues no pueden hablar y no se expresan, ¿no? Pero es algo muy, muy interesante de entender y de conocer, ¿verdad? Esta historia de Rómulo y Remo. ¿Qué pasó? Después de que ya existe Roma, se funda lo que es la monarquía, el primer periodo de la historia romana, ¿de acuerdo? El primer rey Rómulo eh, tiene un problema, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Como Roma es una población pequeña y está recién fundada, hace algo muy, muy curioso. Rómulo ordena eh, que se vayan a un pueblo cercano y rapten a todas las mujeres. Porque había un problema. En Roma no había muchas mujeres. Habían pastores, pero la mayoría eran hombres. Entonces, él hace una pequeña guerra con una población cercana, en la población de Sabino, le hace una guerra y cuando gana esa guerra, procede a robarse a todas las mujeres y las lleva hasta Roma. ¿Por qué? Porque según lo que decía Rómulo, en Roma no había muchas mujeres y necesitaban pues que las generaciones posteriores se confirmen, ¿no? Con las que existieran más generaciones para la población de Roma. Y eso se le conoce como el rapto de las Sabinas, ¿no? Hay representado muchas veces en muchas obras clásicas, ¿no? Muchas pinturas, como vemos aquí. El rey Rómulo ordena, pues, raptar a las mujeres de esta población cercana. Algo increíble, ¿no? Que nunca pasaría, pues, en el mundo actual, ¿no? Eh, ¿Qué pasa luego con Rómulo? Rómulo muere, pero en circunstancias muy desconocidas. Y los romanos, pues, como no saben de qué ha muerto Rómulo, le atribuyen esto a que Marte, el dios de la guerra, se lo llevó consigo, ¿no? Y ascendió a los cielos. Esto es muy común en antigüedad, en el mundo antiguo. Cuando no se conocía la muerte o no se sabía de qué murió un personaje famoso, un personaje querido, la gente le atribuye mediante mitos eh, ser poderes mágicos, ¿no? Eso pasó muchas veces en la historia, ¿no? Aquí también en el Perú ocurrió una vez con el ser mitológico Nailamp de los Lambayeques, de la cultura Lambayeque. Nadie sabe cómo llegó y nadie sabe cómo se fue. Y de ahí viene la leyenda que cuando murió ascendió a los cielos, ¿no? También lo que pasó con la historia de Jesucristo, ¿no? Que sus discípulos cuentan que cuando murió Jesús se fue a los cielos. Esas historias son muy comunes en el mundo antiguo. Y cuando un personaje muy, muy querido se muere o fallece, se le atribuyen muchas leyendas, ¿no? En el caso de Rómulo, atribuyen su muerte al dios Marte, que el dios de la guerra se lo llevó consigo, y Rómulo, el rey Rómulo, se convierte en el dios Quirino, ¿de acuerdo? En un dios nuevo. Luego siguen reyes como Numa Pompilio, eh, que, que es es el que impone este calendario que nosotros conocemos como el calendario de 12 meses, ¿no? Nuestro actual calendario proviene también de la antigua Roma, ¿no? Dividir el año en 12 meses, ¿verdad? Luego llega Tulo Hostilio, que ya, que ya es conocido pues por su carácter bélico, ¿de acuerdo? Empieza a expandirse Roma. Todavía no se convierte en una potencia del mundo antiguo, ¿no? Pero ya empieza a expandirse en su región. Te recuerdo que en esta época, hablamos de los años 500 o 700 antes de Cristo, todavía en Europa los que mandan la potencia mundial todavía son las polis griegas, ¿no? Ya están no están en su época de esplendor, pero todavía tienen mucho poder, ¿de acuerdo? Eh, el Estado o la cultura que va a mandar luego en Europa y en muchas partes del mundo va a ser Roma, pero aquí en este momento no, aquí está recién naciendo Roma como monarquía, pero son contemporáneos a las polis griegas. Como te digo, los romanos son los descendientes de las polis griegas, de la cultura griega. Luego llegó pues Anco Marcio, eh,
que pues finalmente es el que los que tienen más importancia al final porque son las personas, los reyes que van a construir nuevos templos, nuevos palacios y van a hacer un poco más brillante la civilización romana. Pero ¿qué pasa? Después de la monarquía romana, poco a poco los etruscos empiezan a ganar mucho poder porque empiezan a migrar, empiezan a invadir Italia, ¿de acuerdo? Y luego nace otra dinastía, ¿de acuerdo? Porque Roma fue dominada luego por este pueblo, por los etruscos, ¿de acuerdo? Y también ellos fueron muy importantes porque es como yo te digo, ¿no? Los etruscos van a fusionarse con esta cultura de los descendientes de las poligriegas. Entonces, los reyes más importantes de este periodo van a ser Tarquino el Antiguo, ¿no? Que va a construir este templo, un templo a Júpiter y la cloaca máxima. ¿Qué cosa es la cloaca máxima? Los romanos, van a ser uno de los primeros pueblos antiguos en preocuparse por la salud y por la higiene de las personas, de las ciudades, ¿no? Van a construir ellos muchos baños públicos para que la gente vaya a bañarse ¿no? En las ciudades. Y los baños públicos eran muy usados, ¿no? No solamente para bañarse, sino también para hacer sus necesidades, para hacer también una especie de spa. Y era algo muy común en la antigua Roma. Y también ellos fueron uno de los primeros pueblos en poner, pues, alcantarillado en sus ciudades, ¿no? Eh, Finalmente, lo más importante de este periodo es, es la caída de este sistema, de la caída de la monarquía romana. Luego de la caída de la monarquía romana, hay un problema entre el Senado y los reyes. Te recuerdo que durante la época de la monarquía romana, los reyes romanos van a proponer un sistema conocido como el Senado. ¿Qué cosa es el Senado? Es una especie de congreso. Son personas con propiedades, con tierras que se reúnen, ¿de acuerdo? En Roma y ellos dirigen y ellos van a hacer leyes. Cosa que hasta ahora existe. En muchos países del mundo hasta el día de hoy, en todos los países del mundo prácticamente existe un Senado, un Congreso. En el Perú tenemos el Congreso que se encarga de hacer leyes, ¿no? Y en todo el mundo es así. Y los romanos fueron uno de los primeros en imponer ese sistema. Pero ¿qué pasa? Cuando termina ya casi en los últimos años de la monarquía romana, específicamente durante el gobierno de Tarquino el Soberbio, va a haber un problema entre el Senado y los reyes. Y entonces un personaje conocido como Casio Bruto, así se llamaba Bruto, tiene un problema con el Senado, porque hay un problema ahí con una de las esposas de los senadores, y, y se llega a destruir este Senado, ¿de acuerdo? Y, eh, y abole, termina con la monarquía romana y se instaura el poder del Senado, ¿de acuerdo? El Senado se convierte en una especie de poder central, ya no va a ser solamente el que va a estar ahí para consultar lo que va a ser el rey, no, sino va a ser el poder central y la monarquía se transforma en república. Con el gobierno de Tarquino el Soberbio se termina todo este periodo y llegamos y pasamos de ser una monarquía, los romanos pasan a ser una monarquía y se convierten en una república. Y acá Roma va a encontrar un periodo de expansión y de esplendor, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver ya la próxima semana, la próxima clase. Bueno chicos, espero que les haya servido de algo la clase, espero que se haya entendido. Creo que Creo que sí se pudo lograr ver bien todo lo que yo quería que se muestre. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar ahora. Les recuerdo que la tarea la voy a dejar en la plataforma y en el grupo de Facebook. Eh, ¿Alguna pregunta, chicos?
No, no hay pregunta. Ya. Entonces, chicos, les recuerdo que aprovechen su participación, aprovechen su asistencia porque eso va a ser calificado luego como nota, ¿de acuerdo? Y bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo el día lunes para Historia Universal. Cuídense bastante, jóvenes. Nos vemos el día lunes.